grabar. Vamos a grabar para que el resto de los compañeros también tengan acceso a ella, que debido a diversas circunstancias, muy posiblemente no han podido ingresar a la clase. Sin embargo, van a poder acceder de ella después. Bueno, dentro de todos los procesos que hemos nosotros tenido en cuenta, digamos, nuestro curso, habíamos hecho énfasis en la clase anterior frente a lo relacionado con los aspectos gramaticales a tener en cuenta. Dentro del curso en el que nosotros estamos, vamos a trabajar unos aspectos de tipo gramatical, los cuales vamos a explicar de la manera más sencilla posible. El proceso de aprendizaje de segunda lengua no es tan complejo después de que nosotros podamos interiorizar pequeños conceptos. Y estos pequeños conceptos lo que nos ayuda justamente es a construir el conocimiento. Eh, Cuando hablamos nosotros de estructura gramatical, a lo que estamos haciendo referencia es única y exclusivamente a la regla. Una regla que se fija para poder hacer un proceso de construcción. Cuando nosotros tenemos reglas fijas, quiere decir que las modificaciones no son muy aceptadas en el proceso de construir las oraciones, pero no siempre los idiomas tienen este tipo de reglas fijas. Los idiomas también tienen unas reglas que se conocen como dinámicas. Y estas reglas dinámicas se derivan justamente, al inicio de curso les había yo comentado, y es la importancia de la cultura en el proceso de construcción del idioma. La cultura, ¿por qué es importante? Porque es la que genera ese primer paso para nosotros podernos comunicar. Por supuesto que si estamos aprendiendo una lengua extranjera, es porque queremos comunicarnos con personas nativas de estos lugares. Y así como nosotros aquí en Colombia, en nuestro país, tenemos también nuestra cultura que modifica nuestro lenguaje, porque nosotros podemos ver también que en diferentes regiones se habla con diferentes acentos, hay ciertas palabras que se utilizan de región a región y es muy cambiante. Asimismo funciona en los países de habla inglesa. Hoy vamos justamente a ver una pequeña definición sobre esto. En esta segunda unidad o en este segundo eje temático que vamos a trabajar, vamos a ver el pasado simple. Bien. So, in this second learning activity, we will learn about the verb be in past tense, was and were. Dates, like for example, years, decades, and centuries. Tense with regular and irregular verbs. Important moments, coordinate connectors and subordinate connectors. And some vocabulary related to vacation. Dentro de esta segunda unidad gramatical, nosotros vamos a ver lo siguiente. El verbo to be en pasado. Ya vamos a explicar cada uno de estos puntos. El pasado simple como tal. De esto vamos a ver una definición y su manera de construirse. ¿Cómo expresar momentos importantes en tiempo pasado? Algo que en inglés llamamos conectores de coordinación y otros conectores subordinados. Además de esto, vocabulario relacionado con vacaciones. Pero bien, vamos entonces a hablar esto menos técnico, porque a veces muchos estudiantes escuchan conectores subordinados y consideramos que de pronto es algo muy complejo de aprender, pero vamos a hacerlo fácil. Lo primero es el verbo to be en pasado. Ya nosotros sabemos lo que es el verbo to be. There is something that we saw in school, maybe in some institutes or academies. Even in universities, there is teachers that can teach you everything about the verb to be. Eso nosotros lo vemos en la escuela, en el colegio, en institutos, incluso en universidades, nos pueden llegar a nosotros a hablar del verbo to be. Y nos decimos, bueno, pero si el verbo to be es lo que siempre vemos, esto ya me lo sé, esto es relativamente fácil, pero es importante saber que la construcción de inglés
empieza a partir de un manejo apropiado del verbo to be. Y esto es debido a algo muy esencial. El verbo to be a nosotros nos indica dos cosas en español. O sea, yo utilizo una sola palabra para describir dos cosas diferentes en español. O sea, si yo voy a decir yo estoy, digo I am. Si yo voy a decir yo soy, digo I am. O sea, utilizo la misma palabra para estas dos descripciones. Como en todos los idiomas existen diferentes tiempos. Están el pasado, está el presente, está el futuro, hay tiempos perfectos. Todos los idiomas tienen en común que tienen diferentes tiempos para poder construir gramática. El inglés no es su excepción. En inglés tenemos pasado y el pasado tiene diferentes maneras de construirse. La primera de ellas es a través del verbo to be. El verbo to be tiene una forma presente y una forma pasada. Pero además, yo tengo opciones en inglés y es que, si dado el caso no manejo muy bien el verb to be, puedo recurrir a los auxiliares. ¿Por qué son importantes los auxiliares? Porque los auxiliares llegan a eso, a auxiliar, a ayudar dentro de la construcción de inglés. En inglés es muy importante porque inglés es un idioma relativamente corto. Y corto no por su construcción gramatical, sino por la cultura de los países de habla inglesa que han acortado el idioma para agilizar su proceso de comunicación. Bien. Además entonces del verbo to be y de los auxiliares, que ya lo vamos a ver a detalle cuáles son, tenemos también los verbos normales. Cuando hablamos de verbos normales, hablamos de los verbos principales en nuestras oraciones. Un verbo es una acción, o sea, lo que me describe como tal la oración. Estos verbos también me permiten construir oraciones en pasado. O sea, puedo tener el verbo to be o puedo hacerlo a través de los auxiliares o directamente a través del verbo principal de la oración. Tengo estas tres formas de construirlo. En los verbos principales tenemos que hacer una distinción y es que existen verbos regulares y verbos irregulares. Regular and irregular verbs. Los regulares son un poco más fáciles de aprender. Son alrededor de 600, sin embargo, no usamos 600 verbos. Se usan aproximadamente 150, 160. Eso, lo mismo que en español. Tenemos un vocabulario muy amplio en español, pero no todas las palabras las usamos. Lo mismo ocurre con los irregulares. Los irregulares también son alrededor de 600, 700 verbos, sin embargo, se usan 170, 180. Estos verbos no son iguales, por eso tienen una división. ¿Cómo los logro diferenciar? Los verbos regulares son aquellos que, cuando los voy a convertir a pasado, única y exclusivamente le agrego ed. Los irregulares son aquellos verbos que cambian su estructura por completo. En el momento en que lo voy a conjugar a pasado, su estructura cambia por completo y es lo que lo hace un poco más complejo de memorizar. Sin embargo, existen diferentes formas de memorizar las tres estructuras porque de hecho los verbos tienen tres estructuras de uso. Posterior a eso tenemos los conectores. Los conectores son una especie de puente, de enlace que permite unir dos oraciones o dos palabras para construir una oración. Esos conectores casi siempre a mí me sirven para conectar ideas dentro de las oraciones. ¿Cómo así conectar ideas? Bueno, yo puedo tener dos palabras y esas dos palabras a mí me pueden dar indicios diferentes o distintos. Lo que yo hago a través del conector es que esas dos palabras generen una idea principal. Y esa es una de las primeras claves y las más importantes
cuando estamos en el proceso de aprendizaje. When you are speaking English, it's important that you try to understand the main idea. Cuando estamos hablando inglés, siempre que estamos en los niveles básicos, es importante conocer la idea principal. ¿Cómo obtengo yo la idea principal de una oración? Taking from that sentence the words I know. Yo tomo palabras que conozco y las comienzo a juntar en mi mente y esto me va a generar a mí una idea principal de lo que se está hablando. Ya cuando estamos en los niveles avanzados, ya entendemos las ideas mucho más específicas. Pero los conectores son un puente entre oraciones. Existen conectores para coordinar, existen conectores de subordinación y eso ya más adelante lo vemos a más detalle, pero lo que quiere decir esto es que existen unos conectores y que de estos conectores se desprenden otros dentro de la misma oración para poder dar sentido a lo que se está hablando. Bien. Vamos entonces a mirar nuestra primera unidad, que es el verbo to be en pasado. Vamos a ver cómo es su respectiva construcción. Lo primero es que para yo poder convertir el verbo to be en pasado, tengo que saber bien su conjugación en presente. Aquí nosotros lo tenemos. En el primer recuadro tenemos el verbo to be conjugado con pronombres personales. En este caso tendríamos I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. Entonces, verbo to be conjugado con pronombres personales y está en presente. Si yo quiero decir yo soy o yo estoy, diría I am. No sé lo que les explica al inicio de clase. I am me define estas dos cosas en español. Si yo voy a decir, por ejemplo, tú eres, tú estás, ustedes son, ustedes están, para estas cuatro cosas en español, yo únicamente en inglés digo you are, you are. Bien, entonces ahí vemos lo fácil. Tengo you are, es una sola frase, sin embargo me describe cuatro situaciones en español, que en este caso sería expresar. Tú eres, tú estás, ustedes son y ustedes están. You are tiene el uso doble. ¿Qué quiere decir esto? Se usa en singular and plural. Lo podemos usar en ambos, en singular y en plural. Si yo voy a decir él es, él está, diría he is. Ella es, ella está, vendría siendo she is. Eso es o eso está utilizado para cosas singulares sería it is. Nosotros somos, nosotros estamos, se dice we are y ellos son. Ellos están, se dice they are. Bien. Aquí ocurre algo con esta palabra de it is. Resulta que esta palabra es un equivalente que se da en español para algo que realmente en inglés no existe, porque no hay una definición en la traducción para it is. Entonces lo que se hizo fue, para poder darle sentido, porque la magia de la traducción es esa, darle sentido en mi idioma, lo que hicieron fue dirigir el significado de la palabra hacia objetos. En este caso, eso es, eso está. Y en inglés también ocurre algo con esta palabra, y es que por lo general la utilizan mucho para describir los animales. ¿Sí? Entonces, cuando van a describir el animal, no le dicen él es o ella está, sino eso es. Es uno de los usos que tiene este it is. Bien. Teniendo entonces claridad de cómo se conjuga este verbo en presente, lo tenemos aquí en su forma pasada. To express the same ideas in the past tense,
who someone was or where someone was, we use the verb be in past tense. Para nosotros entonces explicar acerca de quién fue alguien o dónde estuvo alguien, nosotros vamos a conjugar este verbo to be en pasado. Y aquí lo tenemos. Si yo voy a decir yo fui, yo estuve, diría I was. Si yo voy a decir usted fue, usted estuvo, ustedes fueron, ustedes estuvieron, para todo eso en español, yo solamente diría you were. Él fue, él estuvo, he was. Ella fue, ella estuvo, she was. Eso fue o eso estuvo, it was. Nosotros fuimos, nosotros estuvimos, we were. Ellos fueron, ellos estuvieron, se dice they were. Entonces aquí vemos algo. Ya encontramos nuestro primer patrón. Lo primero es que el pasado de am, del verbo to be am, es was. Pero además was también es el pasado de is. O sea, el verbo to be que yo utilizo con tercera persona. Tenemos el mismo pasado para am, que en este caso es was, y el mismo pasado para is, que también es was. Ya el pasado de are, el plural, viene siendo were. Were. Bien. Ahora vamos entonces a ver cómo construimos en pasado oraciones, tanto afirmativas como negativas, interrogaciones o preguntas. También les había hablado acerca de que en todos los idiomas nosotros tenemos preguntas y que a esas preguntas nosotros le podemos hacer una respuesta positiva y una afirmativa. Vamos entonces a ver la primer regla gramatical. This is the first rule about the affirmative form. Aquí tenemos la primera regla en la forma afirmativa. What the rule asks for. ¿Qué nos pide esta regla? The first one thing is that we need to have a subject, after that the verb in past and the complement. La regla nos pide que tengamos un sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Bien, entonces vamos a ver si este ejemplo cumple con la regla gramatical. Mi ejemplo dice, I was at the supermarket. I was at the supermarket. Yo estaba en el supermercado. Bien, vamos a ver entonces. Me piden subject, sujeto, sí lo tenemos, pronombre personal. Verbo pasado, en este caso sería to be, was, y el complemento, at the supermarket, en el supermercado. Con los complementos en inglés ocurre algo. No siempre los complementos están implícitos, porque el inglés es un idioma corto en su mayoría de las veces. Sin embargo, yo siempre recomiendo el uso del complemento, sobre todo cuando no somos hablantes nativos de la lengua, porque de esta forma nosotros podemos hacernos entender mejor. Aquí en el complemento les voy a mostrar esta preposición. La preposición at. At. At es una preposición que yo utilizo para mostrar algo específico, algo totalmente seguro, una información exacta. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy diciendo que estoy diciendo que estoy en el supermercado, at the supermarket, es porque estoy sí o sí en el supermercado. O sea, no estoy enfrente en el parque, en la iglesia de enseguida, no. Estoy en el supermercado, muy posiblemente en la sección de frutas. Entonces, cuando yo utilizo at en la oración, yo estoy dando una información sumamente específica. Por lo tanto, lo tenemos aquí y ya es un indicio de que sí o sí la persona está en el supermercado. Another examples can be those ones. The first one, subject, verb, and complement. Aquí tenemos entonces también estos ejemplos que siguen la regla. I was at a party. I was at a party.
Esa palabra party se puede decir de las dos formas. En inglés americano se dice party. En inglés británico, party. Ahí sí suena la T. You were at school. You were at school. Bueno, primero traduce, yo estaba en la fiesta. El segundo, tú estabas en la escuela o ustedes estaban en la escuela. Sabemos que ese también es plural. He was an engineer. Él era un ingeniero. She was your French teacher. Ella era tu profesora de francés. It was a good conference. Fue una buena conferencia. We were at a bank. Nosotros estábamos en el banco. They were excellent musicians. Ellos eran excelentes músicos. ¿Ve? Entonces aquí vemos que estamos siguiendo la regla que me pide sujeto, verbo y complemento. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas, inquietudes, dudas, respuestas, reclamos? ¿Cómo vamos? Sandra, ¿vas bien? Sí, 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 muy conectada. Ok, thank you. Ese at también se usa, discúlpame, ese at cuando tú lo explicas es para reafirmar algo seguro, ¿no? Tú Exacto. decías, como la hora también, ¿verdad? Sí, exactamente, exacto. Es cuando tú vas a, dentro de algo que estás especificando o algo que es específico, hacerlo aún más específico. Para eso es el add. Ya, pero no necesariamente, si tú no quieres hacerlo a específico, si yo no estuve en el supermercado o necesariamente en este ejemplo que tú colocas, siempre cabría entonces decir at, o si yo digo yo estuve en el supermercado, hay que ponerle el ad entonces para asegurarme, o si yo no se lo pongo sonaría mal. En Si ese yo digo, caso, lo que haría sería reemplazarlo. Entonces, como no vas a dar tan específica la información de que estabas en el supermercado, entonces no usarías at, sino en este caso in. oh, ya, ok. ¿Mm? Entonces ya con el in estás igual dando la información porque eso está dentro del complemento. Lo que pasa es que ya no está siendo tan específica. Y en este caso, como estaríamos usando in en vez de at, que muestra como una especificidad allí, en este caso podrías estar en el supermercado, pero también en el parqueadero, pero tal vez en el supermercado, Ya, ¿sí? Pero lo podrías, claro, lo podríamos omitir ya dependiendo del contexto. perfecto. ¿Mm? Gracias. Vale. Bueno, in the negative form, tenemos entonces esta forma negativa. La forma negativa es casi la misma que la afirmativa. Lo único que yo hago aquí es agregar esa pequeña palabra que me le va a dar una connotación de negación a la oración. ¿Sí? En este caso, me piden sujeto, verbo en pasado y complemento. Es exactamente la misma regla de la oración afirmativa. Lo que hago yo acá simple y llanamente es, en el verbo que está en pasado, en este caso tendríamos el verbo to be, agrego el not. Y eso es lo que le va a dar ya la connotación negativa a toda la oración. ¿Dónde iría entonces esa negación? Después del verbo. Sujeto, verbo en pasado, como es negativo, entonces tendríamos la negación y posteriormente el complemento. En este caso quedaría de la siguiente forma. Yo había dicho anteriormente, I was at a party. Ahorita estoy diciendo, I was not at a party. You were not at school. He was not an engineer. She was not my French teacher. Entonces, aquí es lo mismo únicamente que con el no. Por lo tanto, cambia su significado, pero la regla gramatical no se ve alterada, porque solamente es agregar el not. Bien. Ya en el caso de la oración interrogativa o en la pregunta, nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Obligatoriamente nuestro verbo cambiaría de lugar. Y cambia de lugar
con el sujeto. En la afirmación y en la negación va siempre primero el sujeto y luego el verbo. En este caso, como es pregunta, va primero el verbo. O sea, ahí se queda como de posición. El verbo va donde estaba el sujeto queda donde estaba el verbo. ¿Por qué nosotros hacemos este pequeño cambio? Porque en inglés no existen los dos signos de pregunta como en español. O sea, no existe el signo que abre pregunta, sino que solamente tenemos el que cierra la pregunta. Por lo tanto, en ese proceso de comunicación, lo que yo debo de hacer es indicarle a la persona que es una pregunta lo que voy a hacer. Por lo tanto, este verbo en pasado vendría a ser mi auxiliar. Entonces quedaría de la siguiente forma. Verb in past, subject and complement. Verbo en pasado, sujeto y complemento. Was she at a supermarket? ¿Estuvo ella en el supermercado? Pues aquí estoy haciendo una pregunta. Resulta que a esta pregunta a mí se me solicita dar una respuesta y esta respuesta puede ser de dos formas. La primera, una respuesta larga, o la segunda, a short answer, una respuesta corta. Esto de las respuestas cortas, respuestas largas, esto es algo cultural. Las respuestas largas se utilizan más en el inglés británico y europeo, y hablo de europeo porque, por ejemplo, en Noruega hablan inglés y muy bien, en los Países Bajos se habla muy buen nivel de inglés también. Entonces, hay una serie de países, además de el Reino Unido, donde también se habla muy buen inglés. En este inglés europeo, la gente utiliza mucho las respuestas largas. Ya lo que es el inglés americano, el inglés en Canadá, en Australia, se usan mucho las respuestas cortas. Aquí tenemos nosotros entonces cómo podemos construir una respuesta corta. The short answer is yes, she was. No, she wasn't. Yo tengo estas dos formas de responder. Si es afirmativo, sí, ella estaba. Pero yo estoy preguntando, ¿ella estaba en el supermercado? Sí, ella estaba. O si no lo estaba, no, ella no estaba. ¿Por qué nace esto de las respuestas cortas? Bueno, resulta que cuando yo hago la respuesta larga, casi siempre en esa respuesta está implícito el complemento. Pero en la cultura americana, por ejemplo, ven este complemento redundante. O sea, no necesariamente para mí tiene que aparecer en la respuesta porque yo ya sé de lo que estamos hablando. Y es acerca de que si ella estaba en el supermercado. Entonces, como tengo presente ese contexto, no necesariamente debo volver a poner mi complemento, sino que puedo simplemente generar una respuesta corta. Ya la división dentro de estas respuestas estarían en si es positiva o si es negativa. So, the other examples here. Was I in the right office? Was I in the right office? ¿Estaba yo en la oficina correcta? Yes, you were. No, you weren't. Sí, tú lo estabas. No, tú no lo estabas. Y vemos entonces aquí lo que usamos mucho en inglés, que son las contractions, las contracciones. Aquí en la primera, en el primer ejemplo, donde dice, was she at a supermarket? Dice, no, she wasn't. Aquí realmente lo que dice es was not, pero con su contracción quedaría wasn't. La contracción no es más que reemplazar una de las vocales en las palabras con este apóstrofe o esta pequeña comita que ponemos en la parte superior de la palabra. Y esto lo que hace es que la palabra quede más corta, o sea, se contraiga. Cambia entonces así su pronunciación, la pronunciación se vuelve más corta y la escritura también se vuelve un poquito más corta. Son milésimas de segundo lo que se reduce, sin embargo sí queda un poquito más pequeñito.
Was not vendría a ser wasn't, con contracción. Y were not vendría a ser weren't, weren't, con su respectiva contracción. ¿Qué es obligatorio? No, no es obligatorio. Las contracciones en inglés son totalmente opcionales. Pero vuelvo y repito, estos ya son temas culturales. En América se usa mucho la contracción. Were you at school? Were you at school? Yes, I was. No, I wasn't. Was he an engineer? Yes, he was. No, he wasn't. Bien, entonces aquí lo que nosotros podemos evidenciar son esas respuestas cortas que a una pregunta siempre se le puede hacer o la respuesta afirmativa o la respuesta negativa. Bien. Perfecto. Aquí otra forma de construir preguntas. Resulta que nosotros podemos construir interrogaciones desde la negación. Podemos hacer preguntas negativas. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Weren't they at home? Weren't they at home? ¿No estaban ellos en casa? Vemos que ahí es una pregunta negativa porque estoy iniciando con un no. ¿No estaban ellos en casa? Weren't they at home? A esta pregunta negativa, por supuesto que le puedo o dar la respuesta negativa o dar una positiva, pero es otra forma de construir. Tenemos aquí la palabra home. Home, que significa hogar, ¿sí? El significado es hogar. En inglés nosotros nos enseñan que casa es house, y es cierto, ese es el significado. Home es hogar, pero ellos casi nunca dicen, los nativos casi nunca dicen casa. Entonces ellos no dicen voy a mi casa, dicen voy a mi hogar o estoy en mi hogar. Esa es la forma correcta como lo dicen. Entonces en este caso, por eso nuestra pregunta, en vez de house, tiene home. Weren't they at home? ¿No estaban ellos en su casa? ¿No estaban ellos en su hogar? Y a eso nosotros le podemos responder, por ejemplo, yes, they were. No, they were. Sí, ellos estaban. No, ellos no estaban. So, another examples. Wasn't I a good friend? Wasn't I a good friend? Este es otro ejemplo de construcción de pregunta desde la negación. ¿No era yo un buen amigo? Weren't you on time? ¿No estabas tú a tiempo? ¿No fuiste tú a tiempo? ¿No eras puntual? On time lo usamos mucho también para decir puntual. Wasn't he a musician? ¿No era él un músico? Wasn't she the nurse that helped us in the hospital? ¿No era ella la enfermera que nos ayudaba en el hospital? ¿Sí? Entonces, aquí lo que vemos un poco es que podemos hacer la construcción de las preguntas en positivo o en negativo. De igual forma, cualquiera de las dos nos conlleva a una respuesta que tanto puede ser negativa como puede ser positiva. ¿Y cómo lo determino? ¿De qué manera lo sé? Por el contexto. En inglés el tema del contexto es muy importante porque el inglés es considerado un idioma homófono. Homófono quiere decir que tiene muchas palabras que se pronuncian casi igual, pero que su significado es completamente diferente. Por lo tanto, es importante siempre estar pendiente del contexto para no cometer una equivocación. Bien. Aquí tenemos entonces la forma en la contracción de short form of was not is wasn't. La forma corta, la contracción se conoce también como forma corta de was not es wasn't. Y la forma corta de were not is weren't. Weren't. Bien. Perfecto. ¿Te quedan dudas o inquietudes al respecto, Sandra, sobre esto? ¿No? ¿Está No, bien? excellent. Seguro. Sure. Sure, okay, thank you. That's great. Bien, entonces, now we are going to see the dates, years, decades, and centuries.
Vamos a hablar un poco entonces, como estamos en pasado, vamos a hablar un poco entonces esto de fechas, años, décadas, siglos, cómo nosotros podemos expresar. Dado el caso que lo que vaya yo a hacer es, no sé, a tener una conversación, voy a explicar algo, voy a dar un discurso y tal vez dentro de ese discurso necesito tener un orden cronológico. Estos tiempos lo que a mí me permite es hacer una organización en orden cronológico. So in your daily life, you will have to use dates constantly. Here we are going to learn how to express the days. Nosotros en la vida diaria cotidiana a veces usamos mucho lo que son fechas. De hecho, nos regimos bajo fechas específicas, horarios específicos. Entonces es necesario aprender cómo lo podemos expresar en inglés. Bien, hay una particularidad con este tema. Expressing the year, expresando el año. Yo tengo dos formas de hacerlo en inglés. Tengo la que me dicta la norma gramatical y la que culturalmente utilizan las personas. No siempre es la misma. La que me dicta la regla gramatical es la siguiente. Yo en español diría, por ejemplo, 700, 1983, 2004 y 2014. En inglés, 1700 se dice 1700. 1983 se dice 1983. 2004 lo decimos como 2004 y 2014 2014. Ese sería como me dicta la gramática. Pero resulta que las personas no lo dicen de esa manera, o los que lo dicen son muy pocos. Para ellos decir, por ejemplo, 1700, dirían 1700. O en su defecto, las personas que manejan un idioma mucho más informal dirían 1700. Porque para ellos hacen una asociación entre el 0 y la letra O, por su forma. Entonces, algunas personas no te dicen 00, en este caso 1700, sino 1700. Entonces, ya sé que me está hablando de dos ceros. Para decir 1983 dirían 1983. 1983. 2004 dirían 2004. 2004. 2014, 2014. 2014. 2014. Sí, entonces hacen como la división de esos números para hacerlo un poco más práctico. Eso ha hecho modificar las reglas de gramática, porque no sería lo que la gramática nos dicta. Sin embargo, como es algo tan usado, las personas lo hacen. Y es cuando nosotros hablábamos del ejemplo, lo que ocurrió con la Real Academia de la Lengua Española, la cual desde hace 1 año y medio aproximadamente ya permite el uso de la frase subir para arriba, bajar para abajo. Y esto, aunque gramaticalmente no es correcto, ya lo permiten usar debido a que gran parte de la población en Latinoamérica lo usa. Entonces, como es tanta la cantidad de personas que usan esta redundancia, en vez de tratar de cambiar millones de formas de hablar, más bien entonces usan o permiten que la persona hable de esta forma. Gramaticalmente no es correcto, pero la cultura modifica la regla gramatical, en este caso la lingüística. Algo muy similar pasa en inglés. Como hay tantas personas que utilizan esto de decir 1700, 1700, no es correcto, pero al ser tan usado, asimismo lo permiten. Expressing the day. ¿Cómo nosotros podemos expresar las fechas? En este caso, expresamos el año. Sabemos que tenemos esas dos formas de decirlo. Ahora vamos a expresar la fecha. There is a difference when you write the day and when you say it.
Hay una pequeña diferencia cuando nosotros escribimos la fecha y cuando la decimos. Bien, hay algo aquí particular con el tema de escribir la fecha. Lo primero es que en inglés, muy similar al español, yo puedo decirlo de dos formas. Yo puedo decir marzo 7, como puedo decir el 7 de marzo. Las dos formas es correctas. March 7th o 7th of March. Marzo 7 o 7 de marzo. Ambos son permitidos. En la escritura, la regla me pide que cuando voy a hablar de fechas, debo agregar una T y una H al número. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer una especificación aquí, no solamente poner el 7, sino que estamos especificando que es una fecha la que nosotros estamos expresando. Entonces ellos crearon esta técnica de, bueno, para diferenciar este 7 de que es un número común y corriente, sino que es un número que indica una fecha, y si es una fecha es algo importante. Entonces, para poderle dar esta connotación, vamos a agregarle esta T y esta H al 7. Esto es una regla que por lo general únicamente se nota en la escritura, porque cuando tú lo expresas, no se nota esta T y esta H dentro de la fecha. Dirías el número normal, ¿sí? Por lo tanto, nosotros únicamente lo tenemos en cuenta cuando lo estamos escribiendo. Lo segundo es que, al igual que en español, podemos poner primero el día, luego el mes, o podemos poner primero el mes y luego el día. Hay personas que tienen mucha confusión con cuál va primero, pero las dos en inglés son permitidas. Cuando nosotros entonces vamos a decirlo, ¿sí? Ya vemos entonces la clave de la escritura es que cuando es fecha al ladito del número en la parte superior, pequeñito, le ponemos esa T y esa H. Y cuando yo lo voy a pronunciar, lo podría pronunciar de esta forma. Voy a decir marzo 7 del 1600. Entonces yo podría decir March 7, 1600. Marzo 7 de 1600. O si lo voy a poner primero el número, diría the 7th of March 1600. Entonces aquí tendríamos estas dos maneras de decirlo, que sería el 7 de marzo del 1600. ¿Bien? Note, when you say the date, the article the is usually placed before the and the preposition on, before, and month. Cuando nosotros estamos hablando acerca de fechas, el artículo da este que a veces de también se puede pronunciar, el artículo da usualmente es colocado antes del día y la preposición on antes del mes. Bien, ya vamos a verlo en un ejemplo, cómo lo organizamos. Bien. Resulta que tenemos dos preposiciones cuando vamos a hablar acerca de fechas, de años, de siglos, de meses, que son las más usadas. La primera es on, que como decía la regla, on iría antes del mes. En este caso, on está antes de June, que es junio. Y la otra preposición es la preposición in, ¿sí? Que esta preposición, además de nosotros utilizarla para decir que estamos en un lugar, sin especificar mucho, esta tiene un uso muy especial, sobre todo con lo que son los meses, lo que son los siglos, las décadas, etc. En este ejemplo, my birthday is on October 10th.
Mi cumpleaños es el 10 de octubre. Bueno, aquí tenemos entonces on, pero ¿cómo puedo yo saber que es on el que va aquí y no in u otra preposición? La regla dice, on is used for single days, weekends and dates. On es usado para días individuales, fines de semana y fechas. En este caso, la regla gramatical la estoy cumpliendo porque yo estoy dando una fecha. Estaría dando una fecha que es acerca del cumpleaños. My birthday is in October 10. O también lo puedo decir, my birthday is on October the 10. Aquí este the está entre paréntesis porque es opcional. Yo puedo ponerlo como puedo omitirlo. Ya es dependiendo de cómo quiera yo construir mi oración. Pero cuando vemos siempre estas palabras entre paréntesis dentro de una oración, a mí lo que me están diciendo con esto es que es opcional de ponerla. Entonces aquí di una fecha. Entonces, on se usa para fechas. Perfecto. La fecha del cumpleaños, 10 de octubre. Luego, días individuales. The concert is on Friday. The concert is on Friday. El concierto es el viernes. Vemos aquí que hay un día individual. ¿Por qué lo sé? Porque no estoy diciendo viernes y sábado, jueves y viernes. No, estoy diciendo solamente el viernes. Un solo día. Entonces, como es un solo día, también puedo usar on. Además, me dice que lo puedo usar para hablar de fines de semana. Entonces, aquí me dice, see you on weekend. Nos vemos el fin de semana. Entonces uso on porque la regla me dice que para fin de semana. Bien, ese sería on. Vamos a ver entonces cómo usamos in. In, además de mostrarme o permitirme expresar dentro de la información que voy a dar, que estoy dentro de algún lugar, pero pues no es muy específico, pero estoy dentro de cierto lugar, yo in también lo utilizo con month, years and centuries. Lo uso con meses, años y siglos. O sea, si voy a expresar un mes, utilizaría in. Si voy a expresar años, utilizo in. Siglos, utilizo in. Examples. The conference is in July. La conferencia es en julio. Bueno, ¿me sirve para meses? Sí, perfecto. Así lo estipula la regla. The shop opened in 2011. La tienda abrió o el negocio abrió en el año 2011. The revolution was in the 1920s. La revolución ocurrió en el siglo, entre el siglo XIX y XX, en los siglo XX. Bien, ese sería entonces el uso que tiene in para meses, años y siglos. Cuando yo sigo el concepto básico que me da la regla gramatical, ahí puedo yo hacer la construcción de la oración con más facilidad. Cuando se va a hablar de décadas, talking about decades, se hace de la siguiente manera en inglés. Primero tenemos que hacer una definición. What is a decade? A decade is a period of 10 years. Una década es la que se considera como el periodo de 10 años. Bien. Y en inglés nosotros tenemos este pequeño listado para poder hablar acerca de estas décadas. Vamos a hablar entonces de la década 1920, 1930, 1940 hasta los 90. ¿Cómo la diríamos? 1920 se dice de 20th en inglés americano o de 20th en inglés británico. 1930, the 30th, the 30th o the 30th. 1940, the 40th o the 40th, the 40th. 1950, the 50th. 1960, the 60th. 1970, the 70th. 1980, the 80th.
1990, the 90s. Bien, entonces así se dirían las décadas. Y nos dan también una pequeña anotación aquí que dice, decades are usually referred to without a century. When this happens, add an apostrophe to replace the century. Usualmente las décadas son referidas, o cuando hablamos de décadas, no necesariamente tenemos que especificar el siglo. Cuando esto pasa en inglés, lo que se hace es reemplazarlo con un apóstrofe. ¿Cómo así? Bien. Resulta que en inglés algunas personas cuando hablan de las décadas pueden hacer referencia del siglo al que esa década perteneció, ¿sí? Cuando ellos hacen esto, por supuesto que en el inglés escrito, porque en el inglés hablado no se percibe con facilidad, lo que ellos hacen es que escriben, ponen un pequeño apóstrofe antes de la década. La década no la van a escribir así como la tenemos nosotros acá, que ponen solamente el número, pero antecitos del número ponen un apóstrofe. Y esto lo que nos está indicando a nosotros es que esta década perteneció, por supuesto, a un siglo en específico, pero no necesito como tal decir cuál es ese siglo. Entonces, para evitar yo poner, por ejemplo, la década de los 60 que estaba en el siglo XX, para yo no tener que decir eso, entonces simplemente pongo la década de los 60 y le pongo el apóstrofe para mostrar que efectivamente esta década perteneció a un siglo. Bien. Es como pequeñas claves que ellos utilizan para comunicarse. Entonces aquí dice, the 60s were a great decade. Los 60 fueron una gran década. Music in the 50s was amazing. La música de los 50 era maravillosa. Pero entonces solamente agregamos ese pequeño apóstrofe y nos evitamos, por ejemplo, decir, la música de los 50 que estaba en el siglo XX era maravillosa. Y a veces esto puede ser un poquito más complejo de construir. ¿Bien? Entonces solamente tener en cuenta que allí iría ese pequeño apóstrofe. En el inglés escrito, hablado no hay tanto problema. Bien. Y además nos hablan sobre los siglos o nos dan una pequeña descripción sobre el siglo. Primero lo definen. A century is a period of 100. Un siglo es un periodo de 100 años. ¿Y qué nos dicen entonces que debemos tener en cuenta? Que cuando vamos a escribir estos siglos, usamos los números cardinales. Entonces, buscamos los números cardinales cuando queramos hablar de un siglo y sabemos que esos son los que se usan. Bien, algo muy importante sobre la definición del pasado simple. Sabemos que tenemos diferentes tiempos gramaticales. En inglés los más usados son aproximadamente 8. Y dentro de esos 8 tiempos gramaticales está el simple past. Tiene la siguiente definición. Simple past is used to express actions that start and ended in the past. La definición que me dan de pasado simple es, el pasado simple es usado para expresar acciones que iniciaron y terminaron en el pasado, teniendo en cuenta esta línea de tiempo que tenemos en pantalla. Pero diríamos, ok, sí, tiene mucho sentido. Es lógico que el pasado, que estemos hablando de acciones del pasado y que terminaron en el pasado y que si esto es pasado simple, claro, pues obvio, el pasado ocurrió y empezó y terminó en el pasado. Bien, pasa algo con la definición. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis en esto? Debemos tenerla en cuenta porque resulta que hay otro tiempo gramatical en inglés que también me habla de pasado y puede confundirse con el pasado simple. Y este tiempo es el presente perfecto. Presente perfecto hace parte de las unidades gramaticales de los niveles intermedio avanzados. Casi siempre los tiempos perfectos se utilizan en estos niveles
Pero resulta que el presente perfecto a mí me habla también de acciones que iniciaron en el pasado. ¿Cuál es la diferencia entonces con el pasado simple? Bueno, que en el pasado simple estas acciones iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado. Sin embargo, en Ujú. el presente perfecto, las acciones iniciaron en el pasado, pero tienen vigencia aún en el presente. Bien. Entonces, comparten esta definición, en ambos tiempos estas acciones iniciaron en el pasado, pero en el pasado simple, ahí terminaron. En el presente perfecto, estas acciones pasadas tienen vigencia en la actualidad, en el presente. Entonces vemos nosotros acá, dentro de la línea de tiempo, cómo lo especificamos para no confundirlo con el presente perfecto. Y es que tengo determinada acción que inició en el pasado y miremos que también en el pasado terminó justo antes de este tiempo presente. La línea del presente perfecto la vamos a ver siempre iniciando en el pasado y pasando el presente, o sea, con vigencia. Ejemplo de esto. Lucy called me last night. Lucy called me last night. Lucía me llamó la noche anterior o la noche pasada. Bueno, si estamos hablando de pasado simple, entonces quiere decir que Lucía me llamó, yo contesté y colgamos y ya no estamos hablando. O sea, no hay vigencia de la acción. ¿Sí? Esta oración la tenemos construida con un verbo regular. ¿Por qué sé que es un verbo regular? Porque su terminación es ed. Todos los verbos regulares en pasado terminan en ed. El segundo ejemplo, Robert went to the theater with his girlfriend. Roberto fue al teatro con su novia. Bueno, esto quiere decir que Roberto compró las boletas, vieron la obra terminó y ya Roberto ya no está con la novia. Entonces, algo que inició y terminó en el pasado. En esta oración, en este ejemplo, tenemos un verbo irregular, que es el verbo went, el pasado de go. ¿Y por qué sabemos entonces que es un verbo irregular? Porque cambió su estructura normalmente. Este verbo en presente es go. Se escribe G-O, G de gato, O. Mientras que en pasado, miren cómo cambia la estructura completamente. Queda went. Entonces, ¿cómo podemos nosotros agilizar el aprendizaje de estos verbos? En Internet existen muchísimos listados de verbos irregulares. Ustedes ponen en Google y ahí verbos irregulares y ahí encuentran los listados. Los verbos vienen divididos en 3 columnas. Siempre está su forma original o su forma infinitiva, está la forma pasada, que sería la que estamos utilizando en este momento, y está la última, que es la participio pasada, que esta es una forma que se usa en los tiempos perfectos. Entonces nosotros, cuando vamos a usar pasado, es muy válido que mientras nos aprendemos los verbos, siempre tengamos la lista a la mano. Esto nos ayuda mucho a agilizar la memorización de ellos. Aquí entonces está esa pequeña referencia que hacíamos al inicio acerca de los regular and irregular verbs. Regular verbs. Most verbs are formed in past by simple adding ed at the end of the verb. Those verbs are called regular verbs. Estos verbos que conozco yo como regulares, simple y llanamente me pide la regla gramatical que si lo quiero convertir a pasado, debo agregar una E y una D. Y ya ese verbo quedó en pasado. Y eso si el verbo me pide la E y la D, porque muchos verbos terminan con la E. Por lo tanto, solamente agregaría la D si lo voy a convertir a pasado. Regular se le dice porque su forma es fácil, porque solamente agrego ed para convertir en pasado, porque su conjugación no requiere de un cambio estructural, que es la con los verbos irregulares.
los cuales sí cambian por completo su estructura. Alguno de estos verbos o algunos ejemplos que tenemos de verbos regulares son los que tenemos en pantalla. La forma simple o la forma infinitiva, wash, quedaría washed, washed. Esa ed tendría un sonido como de T. Tenemos el verbo call, cold, cold, con la ed y quedaría en pasado. Cook, en presente, cooked, cooked, quedaría en pasado. Open, open it, open it. Aquí la E tiene un sonido un poquito más fuerte. Close, close es ese verbo el cual termina en E y como termina en E, solamente le tengo que agregar la D para poderlo convertir a pasado. Close quedaría closed, closed. Y watch quedaría washed, washed. Okay. Entonces, este es como los ejemplos de si tengo el verbo en mi forma simple o presente, la manera correcta de convertirlo a pasado sería solamente agregando ed o en su defecto solo la d. Esto es lo que hace justamente que los verbos regulares sean mucho más fáciles de aprender, porque su forma es relativamente simple. Bien. Frente a los verbos irregulares, y ya tenemos también el listado, the irregular verbs don't follow any of the above mentioned rules. Los verbos irregulares no siguen ninguna regla. Vemos en este caso, dentro de este listado, que tenemos el verbo en su forma simple o infinitiva y su forma pasada cambia completamente. Sin embargo, como son aproximadamente 170 verbos, no todos tienen una estructura tan fuerte y a su vez no todos tienen un cambio tan drástico. Ejemplo de esto es become, become, que su forma pasada vendría a ser became. Claro, tiene unas modificaciones, pero no cambia completamente su estructura. Become en español significa llegar a ser o convertirse en. Entonces yo podría decir, I would like to become a doctor. Me gustaría llegar a ser un doctor o me gustaría convertirme en un doctor. ¿Sí? Ese es el significado del verbo. En este caso vemos algunos que no, su estructura no es que cambie completamente, cambian algunas letras, pero tenemos uno, por ejemplo, como buy, que es comprar. Buy, que es comprar, tiene una forma simple, incluso muy fácil, y la forma pasada cambia completamente. Lo único que hace es mantener una consonante, la B. Sin embargo, completamente. Entonces de aquí pasamos de tener apenas una U, una Y, a tener O, U, G, H, T. Completamente cambió. La pronunciación aquí sería bye, bye, muy similar como si yo estuviera despidiéndome, como si dijera bye, bye. La pronunciación es bye. Y en pasado se dice vot, vot. O sea, compré, vot. Esta palabra en general tiene un sonido fuerte porque vemos nosotros en este caso que termina con 3 consonantes y son 3 consonantes que en inglés tienen un sonido fuerte, la G, la H y la T. Entonces se hace como fuerza cuando se pronuncia vot, vot. ¿Ok? Entonces siempre que veamos nosotros, esos son como tips, como clavecitas. Cuando vemos nosotros que están seguidas tantas consonantes y que son consonantes que tienen sonidos fuertes, siempre hacemos un poquito más de fuerza.
Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, become, quedaría became, began, quedaría began, break, quedaría broke, brine, rot, brought, build, quedaría built, built, tenemos terminación en T, buy quedaría bought, catch, caught, choose, chose, come, se diría en pasado came, do, did, draft, drew, dream, se diría dreamed o dreamed, y ahí dependiendo del contexto. Drink se diría drunk, drive se diría drove. Nos vemos aquí que, por ejemplo, yo necesito aprenderme forma simple con su forma pasada. ¿Cómo yo puedo hacer esta memorización de verbos? Nosotros podemos hacer algo muy similar a los niños de primaria. Nos ponemos planas. Esa es una forma. Resulta que hay muchos estudios que indican que hay conexiones cerebrales que se crean, conexiones neuronales que se crean a partir del uso de la escritura. O sea, cuando yo estoy escribiendo, estoy creando nuevas redes neuronales que son donde van a estar almacenada toda esta información. Por lo tanto, yo me pongo estas planas y comienzo a crear estas redes neuronales. Además de eso, que yo puedo tomar una oración muy simple, y esa oración yo la puedo escribir en presente. Luego me voy a poner el reto de esa misma oración, convertirla a pasado. Cuando yo hago eso, aprendo a manejar las dos formas de un mismo verbo, porque ese verbo lo estoy usando en presente y lo estoy usando en pasado. Así me queda mucho más fácil poder aprenderlo. Además que cuando lo estoy escribiendo, también lo estoy leyendo. Además de que lo estoy leyendo, lo estoy repitiendo en mi cabeza. Esto hace que con mucha más facilidad se me quede memorizado. Bien, aquí tenemos todo este listado, largote de estos verbos. Ya saben que esta lista, este material está en la plataforma, es totalmente descargable. Lo pueden buscar en contenido del programa. Ahí van ustedes a encontrarlo. Bien. Como les explicaba entonces al inicio, convertir a pasado una oración yo la puedo hacer de muchas formas. Puedo usar el verbo to be, puedo usar los auxiliares y en el caso de estas oraciones que vamos a ver aquí, puedo hacerlo directamente poniendo este verbo en pasado. Vemos aquí, tengo ese ejemplo, la regla gramatical no cambia. Vemos que es exactamente la misma regla. Solamente que yo aquí no estoy usando el verbo to be, sino que estoy usando el verbo principal de la oración. Verb, subject, verb y past, and complement. Entonces aquí tengo el sujeto, verbo en pasado y complemento. I studied English at Sena. Yo estudié inglés en el Sena. Vemos que lo único que hice fue aquí poner mi verbo en pasado. Bueno, aquí yo estoy intuyendo algo. ¿Este verbo que tengo acá será regular o irregular? Regular. Very good, excellent, yes. Is regular, es regular. De una lo identifico por su terminación ed. O sea que estudiar, verbo study, su forma infinitiva, es un verbo regular. Y dentro de estos ejemplos complementarios tenemos tanto verbos regulares, terminación ed, como verbos irregulares. En este caso tenemos spoke, broke, thought, y dice lo siguiente: I paint my house.
Yo pinté mi casa. You broke the window. Tú rompiste la ventana. He spoke Spanish in the class. Él habló español en las clases. She watched a good movie. Ella vio una película, una buena película. It came yesterday. Vino ayer. We thought about the proposal. Nosotros pensamos, este es el pasado de pensar. Thought. Nosotros pensamos acerca de la propuesta o sobre la propuesta. They saw a lion. They saw a lion. Ellos vieron un león. Aquí con esta pronunciación, la palabra saw, hubo hace un tiempo una película de terror que se llamaba así y la gente la comenzó a pronunciar como sao. Sao. Sin embargo, no es sao, es so. Y en esto vamos a tratar de hacer mucho énfasis en el tema de pronunciación. ¿Por qué es importante nosotros pronunciar bien? Que la pronunciación es, se puede decir, el 80% de un lenguaje. Y en una lengua como el inglés, que es homófona, es mucho más relevante, debido a que hay muchas palabras que se pronuncian iguales. Una de las palabras con las que voy a dar el ejemplo es la palabra first, primero. First. Algunas personas la pronuncian como first. Entonces dicen, para decir, ¿cuál es tu primer nombre? Dicen, what is your first name? Cuando deberíamos decir, what is your first name? Sin que la I suene. Resulta que cuando yo digo first, en vez de first, estoy diciendo feroz. No estoy diciendo primero o primera. Entonces estaría yo preguntando, ¿cuál es tu feroz nombre? En vez de preguntar cuál es tu primer nombre. ¿Bien? Entonces es muy importante tener mucho cuidado con esas letritas, esas palabritas. Hay unas vocales que no suenan. La terminación de las palabras es muy importante. Si tiene una K, que esa K suene. Ejemplo de work. Esa K suena. Si yo voy a decir, por ejemplo, con la SH, Spanish, es como chitar, Spanish. O si yo voy, por ejemplo, a pronunciar algo con T, la T tiene un sonido. Esa T, si está al final, debe sonar. Porque ese sonido que tal vez yo omita, o esa palabrita en el caso de first, que yo hago sonar la I, le cambio completamente el sentido a toda la oración. Entonces, imaginemos que estamos con un nativo que de pronto nosotros no tengamos mucho vocabulario y que además la pronunciación no sea muy buena. Podríamos estar diciéndole hasta una grosería a la persona y ni cuenta nos estamos dando. Entonces, esos ejercicios de pronunciación son fáciles si seguimos 3 reglas básicas. 1, el inglés usa 3 tonos de voz. 3 tonos de voz debemos desarrollar. El inglés es como cantado. Entonces, cuando yo estoy hablando algo, en español nos acostumbramos que podemos hablar en un mismo tono y no pasa nada. Yo podría decir algo como, he spoke Spanish in the class. He spoke Spanish in the class. Lo dije en el mismo tono. Está bien para mí, si soy un hispanohablante, porque los hispanos, algunos hablan mal y nosotros entendemos ese inglés mal hablado. ¿Sí? Entonces no hay tanto problema. Bueno, lo dijo, yo le entendí. Pero tal vez para el nativo sea un poquito más complejo, porque el tema de los 3 tonos es importante debido a que cuando yo termino un tono abajo, le estoy diciendo a esa persona a nivel cultural que no me importa lo que me va a decir.
Sin embargo, cuando termino un tono arriba, puede ser tanto la pregunta como cualquier cosa que yo esté hablando. Si termino el tono arriba, le estoy diciendo a esa persona que estoy interesado en su respuesta. Entonces, si yo digo, he spoke Spanish in the class, terminé un tono abajo, la otra persona está pensando y está diciéndose nativo, ay, Dios mío, estamos aquí muy aburridos, no, ¿qué estará pasando? No entiendo, no comprendo por qué hablo así. No. Sin embargo, yo puedo decir, y me sonaría mucho mejor si digo, he spoke Spanish in the class. He spoke Spanish in the class. Allí yo tengo un manejo de 2, 3 tonos dentro de una frase. Lo que le está diciendo a la otra persona que está súper interesante en nuestra conversación y estoy interesado en sus respuestas. ¿Sí? Eso es lo primero. Vamos a manejar 3 tonos. Créanme que es mucho más fácil estos 3 tonos que, por ejemplo, los 8 tonos que se usan en el chino mandarín. Chino mandarín maneja 8 tonos de voz. Nosotros en español tenemos 5 vocales. El chino mandarín tiene 80. Entonces ya vemos nosotros cómo es de complejo algunos otros lenguajes. El inglés, créanme que no es tan complicado. 3 tonos de voz, la primera regla. La segunda, adopción de acento. ¿Cómo hago yo esto? Yo puedo ver una película, una serie, que esté yo viendo tal vez en inglés, y siempre dentro de las películas o las series hay algún personaje con el que yo siento alguna afinidad o que le entiendo un poquito más. Cuando encuentro este personaje, yo voy a tratar de imitar la manera como habla. Esto es un ejercicio que hacemos en algo que se llama accent reduction, reducción de acento. Y lo que se busca es que nosotros no traslademos el acento en español al idioma extranjero. Bien, claro, podemos escuchar personas que hablan inglés paisa, inglés santandereano, costeño, inglés bogotano, cantidad de personas. Pero la idea es no hacerlo porque dentro del proceso de comunicación es mucha la información que se pierde por no tener el acento correcto. Y el acento es totalmente imitable. Yo puedo simplemente tomar este personaje, imito lo que está haciendo, lo que está diciendo, hago el aprendizaje por asociación, que es cuando yo no necesito leer el subtítulo, sino que simplemente veo la escena y comienzo a crear una idea de lo que está pasando allí sin traducir, y esto me va a ayudar a agilizar mucho, mucho el proceso de comunicación. Y lo siguiente es el rhythm, el ritmo. Resulta que en inglés no es muy común encontrar punto seguido, punto y aparte, punto y coma, coma. Lo que tenemos tanto en español no es tan seguido en inglés. Entonces uno comienza a desarrollar un tipo diferente de respiración cuando va a hablar. ¿Por qué? Porque como no son muy comunes estas pausas, pues nosotros aprendemos también a respirar. O sea, aquí nosotros vamos a aprender inglés y hasta cantar, porque son varias cositas que tenemos en cuenta acá, pero nos sirve, porque cuando estemos hablando ya inglés vamos a estar mucho más seguros y hablando un idioma de muchísima mejor calidad. Esto es repaso and practice. Practice and practice and practice. And when you practice, you became a master. Cuando nosotros practicamos, como dice el dicho en español, la práctica hace al maestro, y eso es verdad. ¿Bien? Aquí en estos ejemplos entonces tenemos la regla gramatical para la afirmación, en este caso los verbos en pasado, puede usar cualquiera, tanto de regulares como irregulares, esto ya depende de lo que quiera yo expresar o decir. La forma interrogativa, negativa, perdón, viene siendo similar a la que habíamos visto antes. Lo que pasa es que dentro de esa yo recurro a los auxiliares. ¿Por qué recurro a los auxiliares? Porque como yo aquí no tengo ya el verbo to be, sino que lo que tengo como verbo base es el verbo principal, o sea, la acción, me quedaría sin el auxiliar. El verbo to be tiene esa ventaja, que además de ser to be, es un verbo auxiliar. Ya
algo que no tiene el verbo principal. El verbo principal solamente es la acción, describe la acción. ¿Bien? Por lo tanto, cuando yo voy a hacer la forma negativa y el verbo to be no está, sino que está el verbo principal, yo voy a recurrir al auxiliar. En este caso, ¿cuáles son los auxiliares en pasado? Did. Ese es el auxiliar en pasado. Did es muy fácil porque did yo lo uso con todos los pronombres personales. Aquí yo no estoy pendiente que si es primera persona, que si es tercera persona, que si este es plural, que si este es singular. No. Did lo uso en pasado con todos los pronombres, con todos los sujetos. Entonces, ¿qué me dicen? Bueno, vamos a utilizar este did, está en pasado, y vamos a ponerle la negación. Yo puedo poner did not o puedo poner didn't. Y cuando tengo mi auxiliar, y este auxiliar, por supuesto, ya tiene su negación, miren lo que pasa con el verbo. El verbo queda en presente. ¿Y por qué queda en presente y no en pasado? Porque la regla dice que cuando yo tengo un solo pasado, en este caso, mi auxiliar ya está en pasado, tengo un solo pasado, toda mi oración quedó construida en pasado. No necesito entonces poner el verbo nuevamente en pasado para no ser redundante. Y vemos esto aquí en los ejemplos. En todos los sujetos tengo mi respectivo verbo en pasado. En este caso, como es negativo, todos están en negación. Sin embargo, cuando vamos al verbo principal, todos los verbos principales están en presente. ¿Por qué? Porque con el uso de mi auxiliar, ya toda mi oración quedó en pasado. Bien. Y además de usar este auxiliar did en la forma lo utilizo en la interrogativa. Vemos aquí que el did está iniciando la pregunta. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos los dos signos de interrogación en inglés, sino solo uno. Por lo tanto, siempre en pregunta debo iniciar con un auxiliar. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos, Sandra? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, 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 muy claro, muy claro. Y me parece bien esos tips que das, ¿no? Como que, sin embargo, fíjate que yo tenía una duda. Yo pensé que en el inglés, tú decías que tiene tres tonos, ¿no? Tres tonos, que es diferente al acento. Y el acento, que es como en Colombia, que tenemos muchos acentos. ¿Mm? Pero entonces en el inglés no existe el acento o sí existe el acento o no debe ser no debe tener un acento. Bueno, excelente pregunta. En inglés sí existen los acentos. Sin embargo, No, hay variaciones del lenguaje. El inglés americano, por ejemplo, es un inglés mucho más neutro. Y es mucho más neutro porque los ritmos son casi iguales en cualquier estado del país. Mientras que si lo comparas, no, por ejemplo, con el inglés canadiense es un poquito más lento que el inglés americano. Y no, ese poquito de lentitud que ellos ponen al hablar hace que el idioma tenga un ritmo diferente. ¿Por qué? Porque lo hablan un poco más pausado. El acento no, más fuerte del inglés se encuentra en el inglés británico. ¿Por qué? Porque recordemos que el inglés es una lengua germánica. Quiere decir que el inglés se desprende de los inicios del alemán. Y como el Reino Unido tiene aún esa cercanía geográfica con Alemania, mucho de ese acento de esta lengua se guarda en el inglés británico. Por lo tanto, el inglés británico es fuerte en el momento de hablar. Ahí sí es fuerte el acento. Que nosotros, por ya, el lugar donde nos encontramos, usamos más el inglés americano, sí, y se nos hace más fácil entenderlo, sí, por la neutralidad que hay en el acento. Pero si tú vas, por ejemplo, a Sudáfrica, que se habla inglés, a India,
o a Filipinas, que también tienen el inglés como lengua, vas a notar unos acentos extremadamente marcados. Y esto es porque estos Ya, países, aunque tienen inglés como su lengua, tienen también lenguas autóctonas. Y esto lo que hizo fue alterar la composición del inglés. Entonces vemos solamente en estos lugares el inglés sí tiene un acento. Como es el idioma universal, lo que se ha buscado es que tenga efectivamente una neutralidad. O sea, que no tenga acento para que cualquier persona, sea cual sea su nacionalidad o su lengua, pueda entender y comunicarse con facilidad. Por eso fue que ya, el inglés americano fue el que se adoptó como el lenguaje universal. Es el que tú ves que enseñan en escuelas, en instituciones, pero lo correcto, lo adecuado sería poder manejar esa neutralidad. ¿Con qué propósito? Con que nos entiendan más fácil. Si tú le metes acento, queda un poquito más complejo, porque el acento trae su propio ritmo. Y al claro, tú imprimir ese ritmo de ese acento, por ejemplo, el acento colombiano, al imprimirle le vas a cambiar el ritmo al idioma y asimismo la tonalidad que se debe usar. claro, y de pronto ni te entienden bien. Totalmente, Bueno, claro. Y de hecho ellos, cuando no le entienden mucho a uno, por los problemas de acento que a veces son muy marcados aquí, tienden a mirarle la boca a la persona cuando están hablando. Entonces, cuando ya, ese nativo comienza a mirarte la boca, créeme que no te están entendiendo nada. Entonces, lo que están tratando es de ver qué palabra es la que está gesticulando para poder yo armar mi idea principal. Nosotros aquí, claro, nos acostumbramos incluso desde el colegio a hablar un inglés mal, ¿sí? Porque te enseñan cosas muy básicas, además la pronunciación no es algo en lo que hagan fuerza. ujú, Entonces, desde el colegio nos acostumbran el oído a un inglés mal hablado. Entonces llegó la persona, ay, habló mal, bueno, pues yo le entendí, ¿sí? Pero ya, ya cuando la comunicación es con el nativo es un poco más compleja, porque ujú, ellos en su mayoría de veces no gozan de la paciencia, no es una virtud. Por cultura, ellos son muy apresurados, sobre todo los americanos. Tú sabes que allá se vive este tema del tiempo es dinero, ¿sí? ujú, Entonces andan afanados a toda hora porque hay que producir plata. Entonces, la paciencia no es algo que han interiorizado cuando tú estás comunicándote con ellos y te demoras de pronto mucho para decir, o como pasa con nosotros acá, que nos podemos sentar todo un día a echar carreta y hablar hasta por los codos y hablamos de todos los temas. Ellos no, ellos se desesperan, porque el tiempo que tal vez están ya. hablando con nosotros están dejando de trabajar y producir dinero. ¿Ve? Entonces, aquí Y ahí te hablan muy aplica. rápido. Claro, claro, y por eso ese es el tema. Por eso es que hablan a esa velocidad, porque yo necesito a ti decirte rapidito lo que es y voy al punto y venga rápido que tengo que ir a trabajar. Tal cual así es. Mm, Entonces, es lo que nos cuesta a veces a nosotros porque hablan demasiado rápido, entonces captar toda la idea de esa cantidad de palabras, porque hablan rápido, hablan con su acento, hablan con los tres tonos de voz y además con palabras en contracciones. mm. Entonces ahí queda uno como que, ¿y aquí qué hago? Bueno, tocó tratar de hacerse entender. ¿Sí? Pero esas son cosas que uno con el tiempo, poco a poco va desarrollando y va aprendiendo. Ya, ok. ¿Ok? Bueno, perfecto, Sana. Entonces, eso es todo por hoy. That is everything for today. So we are going Sí. to see you in the next class, okay? Ok. Next week, ¿no? Yes, In next week. there. Yes, next week. Ok. Okay. Thank Thank you. you. Thank Thank you you so very much. much for coming to the class. Thank you very much for Oh, coming. thank you, teacher. Okay, you're welcome. So Y aquí. have a nice night. Bye bye. See you. Ok, bye. Mm, no entiendo. Y es que yo fui la única de la clase.